Son las 8 de la mañana con 5 minutos ya. Estamos en estudios con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, para comentar precisamente estas contradicciones que son múltiples. Y se han dado, por lo menos las versiones, a eso me refiero, son múltiples las versiones que se han dado sobre la presencia o no de la presidenta en este condominio Mykonos. Todo en medio de esta duda de si hay o no protección de parte del Ejecutivo en favor del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón de Perú Libre, agrupación finalmente con la que Dina Boluarte postuló en plancha presidencial con el expresidente Pedro Castillo y por la que hoy la tenemos sentada en el sillón presidencial. Decía que estamos ya en estudios con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, para ver más allá de estas contradicciones, qué hay detrás de estas versiones y cómo dejan, por ejemplo, al presidente del Consejo de Ministros, que primero dijo que sí estuvo Dina Boluarte en este condominio Mykonos en Asia, y finalmente tuvo que rectificarse y dijo, bueno, en realidad yo no era presidente del Consejo de Ministros en ese momento, entonces mejor me callo, no digo nada y no vuelvo a hablar de este tema. Buenos días. Buenos Bienvenido días. a Mañana al Gracias. Día de Canal N. Gracias. ¿Cómo ve usted, digamos, la participación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén? De alguna manera, podemos ver más allá, se le está quitando piso, no hay una comunicación entre Palacio, entre la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros, el señor Adriancén. ¿Qué es lo que puede estar pasando allí? Yo creo que lo que está pasando es que la presidenta Boluarte sigue mintiendo, insiste en mentir. Cree que nos puede atarantar a todos los peruanos. Cree que el uso constante de la mentira puede a algún sector de la población persuadir. Pero vemos que eso no es así, lo reflejan las encuestas, lo refleja su caótica gestión pública. ¿Por qué ese repudio a la presidenta Boluarte? ¿Por qué es la jefe de gobierno más rechazada a nivel internacional? ¿Por qué está en esa calamitosa situación? Porque gobierna mintiendo. Y en el Perú, lamentablemente, no es el primer caso de presidentes mentirosos. Y eso desacredita el sistema democrático. Eso debilita. Eso ocasiona que la gente se indigne. ¿Por qué? Porque hay problemas muy graves. Vemos la situación de escasez de agua en Piura. Es un tema que ni siquiera está en la agenda del Parlamento. Cuando yo era niño, vivía en Piura. Yo vivía hasta los 7 años en Piura. Nunca faltó agua en Talara. No un día, no una semana, no un mes, no un año. Los 7 años que vivía en Talara, en Piura, había agua potable. Hay una involución cuando se supone que el Estado peruano, que el país ha progresado. Por ejemplo, en el tema del agua potable hay un abandono total. Juliaca, casi 2/3 de la ciudad no tiene agua potable. ¿Y qué se hace demagógicamente? Se sigue defendiendo un monopolio estatal con sus 50 empresas públicas quebradas y no se permite, por ejemplo, obra por impuestos, concesiones. Tenemos el caso acá en el sur de Lima, de la concesión en Santa María. Hay posibilidades, pero no hay gestión, no hay decisión. Y si a eso le sumamos la mentira, estos son los resultados. Una anarquía política, en donde hay una responsabilidad. Ahora los parlamentarios amenazan con incapacidad moral, la acusan. Pero esta situación es consecuencia de la responsabilidad del Parlamento. Se anticipó, se alertó, se advirtió que mantener a esta señora en el poder, improvisada, sin cuadros técnicos, sin partido de gobierno, sin parlamentarios, constituía una anomalía constitucional. Hoy día estamos pagando las consecuencias de no haber adelantado las elecciones generales cumpliendo la reforma constitucional. Y a poco más de año y medio del fin de la era, en este caso de Boluarte, si es que así se permitiera, ¿cree usted la salida, la vacancia de la presidenta? Yo mantengo siempre una misma línea jurídica.
Este Parlamento viola descaradamente el orden constitucional y también el democrático, hay que decirlo, y usa el texto constitucional por conveniencia política. La vacancia por incapacidad moral permanente no es un voto de censura contra el jefe de Estado como en el sistema parlamentario. La Constitución claramente en el artículo 117 establece que o cuáles son las causales para acusar al presidente durante su mandato, precisamente para evitar la inestabilidad política. Por eso reitero, la salida era el adelanto. Ahora este caos es responsabilidad también de esa alianza política entre Keiko Fujimori, el señor Acuña, el prófugo de la justicia de Cerrón, Luna, Correcto. que hacen primar sus intereses personales, partidarios. Eso creo que lo tenemos claro. Decía entonces que hay por lo menos una moción de vacancia que se viene gestando. Patricia Chirinos de Avanza País, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Jaime Quito de la bancada socialista vienen hablando de esta posibilidad. ¿Usted cree que prospere en el Congreso una vacancia presidencial? Yo creo que no va a prosperar. No hay que olvidar que este Parlamento se comportó cobardemente cuando el expresidente del Consejo de Ministros de Castillo, Aníbal Torres, los acusó de golpistas. Les dijo golpistas en su cara y por el pánico a la disolución del Congreso, vergonzosamente no hicieron nada. Eso que muestra que a los señores parlamentarios lo que les interesa es la billetera, a los de izquierda, a los de derecha, porque esos son lamentablemente los casos, sin contar los problemas delictivos que tiene un buen grupo de parlamentarios. La mayoría. No sé si la mayoría, pero hay un grupo, fiscales, sí. Sí, hay un grupo importante de parlamentarios que está violentando el orden jurídico en materia penal para intentar protegerse. Creen que van a salir impunes de este Parlamento y este Congreso vergonzosamente está encubriendo actos ilícitos. Y eso también forma parte del enardecimiento de la gente. ¿Por qué las personas pifian, insultan a la presidenta Boluarte o a los parlamentarios? Juegos, en fin. Porque hay una sensación de impunidad absoluta. Y felizmente el Poder Judicial está cumpliendo una labor, ¿no? Ahora vemos que son pocos los parlamentarios que tratan de mejorar esta calamitosa situación, ¿no? Correcto. Y hablando de calamitosa situación, las declaraciones, regresando al tema, permítame regresar al tema de las declaraciones que dio el presidente del Consejo de Ministros, el señor Adriansen, respecto a Dina Boluarte y las mismas declaraciones que ha dado la presidenta en relación a su intimidad, a la reserva de su intimidad. ¿Usted cree que corresponde esa reserva de la intimidad de la presidenta al no revelarse con quién, dónde, cuándo, si es que estuvo o no estuvo en este condominio y que la excusa en este caso sería su seguridad y su intimidad, el no revelar si estuvo o no estuvo en este punto? ¿Hasta qué punto se debe preservar esa intimidad? La presidenta no es una reina como lo era la reina Isabel. La presidenta está elegida con el voto del pueblo y toda autoridad democrática tiene la obligación de dar cuenta de sus actos. El comportamiento, la conducta política de la presidenta Boluarte es absolutamente vergonzosa y condenable. Eso de quedarse callada 100 días, de no dar entrevistas a la prensa o de organizar una conferencia de prensa como la última, maltratando o alegando que tiene reserva, asuntos secretos de Estado. Es decir, estamos ante una presidenta que ni siquiera conoce cuáles son sus obligaciones constitucionales. Ella debería decir dónde estuvo y con quién estuvo. Por supuesto. Así fuera que realmente tuvo reuniones, digamos, con sus familiares y pero, qué sé yo. Pero ¿qué problema tendría de señalar si es una reunión familiar? Ningún problema. Absolutamente ningún problema. ¿Por qué oculta algo la presidenta Boluarte? Ella está agravando
la crisis política precisamente por ocultar, por no decir la verdad, por no dar la cara y por estar rodeada de personas que no la hacen reflexionar. La obligación también de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros, es decirle al presidente de la República, advertirle cuando comete errores. ¿Cree que eso esté pasando realmente a la luz de lo que declara? Por ejemplo, vamos a la participación, por eso decía el presidente del Consejo de Ministros. ¿Usted cree que con lo último que se ha visto y lo último que le hemos escuchado respecto a la presencia o no de la presidenta en este condominio Mykonos, su presencia en el gabinete tiene fecha de caducidad o el gabinete tiene fecha de caducidad para después de APEC? No lo sé, pero la sensación que da la presidenta es de absoluta frivolidad. Se desaparece un buen tiempo. ¿Dónde está la presidenta? Entonces un periodista denuncia, se ha ido a hacer cirugía plástica. Entonces, si quiere ser linda, bonita, participar en un concurso de belleza, ¿para qué postuló a la vicepresidencia de la República? Si quiere ser Miss Latinoamérica, Miss Universo, Miss Mundo, ¿para qué postuló a la presidencia? ¿Para qué esta frivolidad escandalosa, nauseabunda? ¿Para qué? Entonces, la presidenta tiene que escuchar que está cometiendo ya no solamente errores de forma, sino que tiene una conducta manifiestamente antidemocrática. Y entonces, con justa razón, la gente protesta. Y encima es inepta, es inútil. Revisemos la ejecución presupuestal del gobierno este año. Es otra calamidad de los gobiernos regionales, de su aliado Acuña. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero, ¿esto es consecuencia de qué? De un voto irresponsable, demagógico y populista. Se advirtió en todos los tonos que votar por un partido, dicho sea de paso, totalitario, sin conducta democrática, marxista, leninista y mariateísta, abiertamente, dicho sea de paso, la presidenta Boluarte nunca ha explicado ese cambio de marxista, leninista, mariateísta a promotora del libre mercado. Nunca, porque nunca se ha sometido a la prensa. Entonces estamos en una situación, reitero, de anomalía constitucional y política, con una presidenta frívola, inepta e irresponsable, apoyada además por un parlamento que está aprovechando esta situación. Y tiene razón, de alguna manera, Vladimir Cerrón en señalar que su gobierno, si tiene fecha de caducidad, no llega al 2026 y que entre abril y julio del próximo año se daría la salida de Dina Boluarte. Cerrón era muy valiente en el poder. Hoy día es un prófugo de la justicia, de aquellos que criticaba. Prófugo como Fujimori, prófugo como Toledo, es decir, toda autoridad democrática tiene la obligación no solo de dar cuenta de sus actos ante la prensa, sino con mayor razón ante la justicia. Una autoridad democrática no puede obstruir la acción de la justicia con su poder, no puede correrse, no puede huir, no puede pedir asilo. No. Esa no es la conducta de una autoridad democrática. La autoridad auténtica democrática da cuenta de sus actos también ante la justicia, porque esa es una obligación, además de política, cívica. Tengo que cerrar, pero no quisiera dejar de preguntarle, entonces, ¿ha hecho bien el Poder Judicial en limitar la participación de Antauro Humala? Yo creo que sí, la Corte Suprema ha hecho bien. Es una inhabilitación constitucional, pero ojo, las inhabilitaciones políticas del Congreso sí son de dudosa constitucionalidad, como por ejemplo la que le pretenden aplicar a Salvador del Solar. Muy distinta es una inhabilitación del Poder Judicial de la Corte Suprema con fundamento legal que una aplicada con la fuerza bruta de los votos como la que pretende este vergonzoso Congreso. Pedro Cateriano ha estado con nosotros, expresidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias por su presencia. Son las 8:00.